noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones en materia legal, pero de una forma clara, de una forma resumida, de una forma concisa. El día de hoy vamos a platicar acerca del juicio de pago de daños culposos con motivo del tránsito de vehículos. ¿Qué regula este tipo de juicio? ¿A quiénes les aplica? ¿Qué sanciones se pueden llevar a cabo? No se despegue de nuestro programa, ya que vamos a platicar de algo muy interesante y que seguro le puede ser de gran ayuda para usted, para un familiar o para un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Procuraduría Federal del Consumidor, también llamada Profeco. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos que se vengan sean de calidad, como bien dice, y que sean seguros para nosotros. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusiones. Pero yo ahí también les cuestionaría, ¿no? Yo creo que para mí, aunque tenga que pagar una comisión, independientemente del monto, si me va a dar una seguridad sobre una cantidad de tal magnitud, pues yo creo que sí tomaría el riesgo, ¿no? Tenemos el único espacio en el país para que el público esté informado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa para el televidente y para tu marca de servicio o producto. Y en nuestro espacio puedes contar con entrada y salida del programa, salidas y regresos de corte comerciales, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público ofrecemos la verdad. Por lo tanto, es importante que tu marca esté presente con nosotros en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes que lo que estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, los miércoles a las 9 de la noche y su repetición todos los domingos a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el DF por el canal 158 de Cablevisión, 165 de Total Play y en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable. Y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 1 millón de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Bien, estamos de regreso para poder platicar acerca del pago de los daños culposos. Para ello, he invitado a una serie de especialistas, conocedores ampliamente del tema, a los cuales les agradezco que han estado aquí en este programa, que nos hayan acompañado. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La licenciada Sonia García. Gracias por la invitación. Buenas noches. Cabe resaltar que la licenciada Sonia García es juez séptima de cuantía menor en el Distrito Federal, a la cual, insisto, qué bueno que se tenga aquí parte del Poder Judicial. Asimismo nos acompaña el licenciado Holvin Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias que está usted con nosotros. De igual forma, el licenciado Holvin Pérez es juez
quinto de cuantía menor del Distrito Federal. Y por último también nos acompaña el señor Enrique Charco, el cual es pues, un testimonio, por así decirlo, de todo este tipo de problemas que es el pago de los daños culposos. Bienvenido a su programa. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, pues para poder entrar en materia acerca del pago de los daños culposos, derivados, digamos, del tránsito de vehículos, yo le pediría aquí al licenciado Holvin Pérez si nos puede precisar qué es lo que regula este tipo de juicios, o sea, cuál es el objeto de este tipo de juicios, dónde se encuentran establecidos y cuál fue su naturaleza jurídica. Con mucho gusto, Héctor. Mira, este tipo de juicios nace en una reforma de marzo del año 2008, es decir, tenemos ya 6 años con este juicio especial. Bien. Y deriva de la problemática que había en virtud de que se consideraba un delito cuando había un choque entre vehículos. Eso era cuestión que resolvían los jueces de índole penal. Okay. O lo veía el Ministerio Público, digamos. Lo veía el Ministerio Público consignaba por un delito de daño en propiedad ajena y era una cuestión que los que ocasionaban el daño podían llegar hasta perder la libertad de 1 o 2 años. Era un delito no grave, pero podían llegar a perder la libertad. Esa problemática se vio en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa lanza esa reforma en 2008, en donde dice, si el daño se produce únicamente hay daños materiales, es una cuestión de índole civil. Es como nosotros la llamamos una responsabilidad civil objetiva. Esto no importando si viene a lo mejor el conductor en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o algo. Las reformas al Código Penal hacen esa salvedad. Dicen que no constituye delito siempre y cuando el conductor no venga en estado de embriaguez, bajo el influjo de algún estupefaciente o bien haya abandonado a la víctima. Por eso es muy importante a nuestro auditorio decirles que cuando pueden tener un choque, se ven inmiscuidos en un choque, no abandonen a la víctima, porque puede ser muy usual, ¿no? O sea, en el momento, el golpe, el impacto, el miedo, muchos hacen que se vayan, ¿no? Porque no saben las consecuencias que pudieran tener. Y eso sí sería, digamos, materia penal. Eso hace la diferencia que sea civil o penal. Eso podría hacer que fuera a ser de índole penal el asunto, independientemente de que no vayan bajo el influjo del alcohol o algún estupefaciente. O sea, es importante eso que la gente los televidentes tienen que tomar mucha visión, tienen que tener muy presente este tipo de cosas, que cuando alguien comete un accidente, independientemente de la póliza de seguro que tuvieran, independientemente de si son culpables o no son culpables, que sepan que cuando viene uno en estado de embriaguez o bajo el influjo de alguna droga, por así decirlo, se considera como tal un delito. Ahí se considera un delito, efectivamente, y ahí ya es competencia de un juez penal y no con nosotros en materia civil. En materia civil. Okay, entonces, para efecto de que se pueda llevar a cabo este tipo de juicios de pago de daños culposos, tendría que ser no existiendo alguna conducta ilícita como tal, y que sean únicamente daños materiales. Así es, únicamente daños materiales. Coloquialmente lo conocimos como golpes lamineros. Así lo llamaban, un puro daño material. Ahí es competencia del juez de cuantía menor. Bien, y este tipo de juicio, ¿dónde se puede ver las normas o cómo se regula como tal? El juicio de daño culposo está regulado en diversos ordenamientos. En la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y algunas reformas del Código Penal donde hacen esas salvedades, cuándo sí constituye un delito y cuándo no lo constituye. Básicamente son los tres ordenamientos. A nivel federal, no sé si hay alguna figura similar a nivel federal o en otros estados de la República. A nivel federal no le existe, y en los estados no tengo conocimiento de que haya un juicio especial de esta naturaleza, que más adelante platicaremos lo benévolo que es, porque es expedito. Ok, bueno, bien, aquí la juez Sonia García, no sé si nos pueda platicar, en su experiencia como juez que tiene que ver este tipo de asuntos, cómo se llevan, funcionan, no funcionan, es fácil el que la gente acuda a los mismos, ¿qué pasa con Creo esto? que hay una gran facilidad para acceder a este tipo de juicios, y es de las ventajas que yo veo de este tipo de procedimientos especiales, que tenemos una sentencia en poco tiempo, que no es difícil
y que además los términos y las actuaciones van haciéndose más aceleradas y entonces tenemos un problema resuelto en muy poco tiempo. Y lo tenemos al alcance, porque ¿qué pasa cuando chocan? Se detienen los vehículos, llega por lo regular alguna patrulla, tratan de negociar y si no, se van ante el juez cívico. El juez cívico los va a tratar de que convengan y si no convienen, entonces sí, se van ante el juez de cuantía menor. Y empezamos nosotros a conocer de este procedimiento. Cabe aclarar que el asunto puede llegar a través de un juez cívico, a través del particular, por su propio derecho, que él vaya y en una demanda presente sus peticiones, la reparación del daño. Perdón, licenciada, en esta demanda que se presenta, ¿qué requisitos debe de tener uno como civil, por así decirlo, para poder ir a presentar nuestra demanda? Bueno, tenemos primero que señalar qué es lo que pretendemos, ¿sí? Por lo regular, cuando acuden ante el juez cívico, se va a iniciar un procedimiento administrativo que es ajeno al que nosotros conocemos. En ese procedimiento administrativo se van a hacer diversas actuaciones en las cuales va a haber un avalúo respecto de la cuantificación de los daños y va a haber un peritaje que va a determinar quién tuvo la culpa del accidente. ¿Por la negligencia de quién? Por dejar de observar qué conducta se produjo ese accidente. Pero hay que poner los datos del conductor, placas, todo este tipo de cosas. Así es. Ese expediente administrativo que se va a formar ante el juez cívico, lo tenemos que acompañar. En esa demanda se tiene que mencionar el nombre de la persona que venía conduciendo el vehículo, qué vehículo traía con sus datos, el número de placas, características, marca, puertas, los datos generales de un vehículo. Incluso si es propietario, ¿no? Supongo, así del es, vehículo. Así es. Este juicio también tiene una característica muy especial. Sabemos que por lo regular o en ocasiones la persona que conduce el vehículo no es aquella que es el propietario del vehículo. Y nos da una ventaja enorme, porque aun cuando no seas el dueño del vehículo, la ley te faculta a iniciar esta demanda, ¿sí? Para que sean pagados los daños. Posteriormente, el dueño del vehículo tendrá que acreditar la propiedad del vehículo y también ratificar su demanda. Bien. ¿Cuánto tiempo tiene después del accidente para presentar esta demanda? No hay un artículo que nos refiera a tiempo. En qué tiempo se va a prescribir la acción. Así es. Okay. ¿Y qué pasa, licenciada, en el caso de que a mí me choquen y la persona que me golpeó o el coche que me golpeó se da a la fuga y posiblemente yo solamente tenga el modelo del coche y las placas, que ya me ha pasado, por eso se lo pregunto? ¿Cómo puedo levantar la denuncia correspondiente, aunque no tenga la información del conductor y aún así se le va a dar seguimiento? Bueno, recuerden que como lo había dicho el juez, no debe de darse a la fuga, como comúnmente se dice, sino deben de estar ahí los vehículos. Si se va a la fuga, ya constituye un delito y entonces nosotros, como jueces de cuantía menor, no podemos conocer ya del asunto, porque recuerden que únicamente es para la reparación del daño. No podemos conocer cuando existe un delito, cuando vienen en estado de ebriedad, cuando se van a la fuga, no podemos conocer. Únicamente es para la reparación del daño. ¿Y ahí cómo podría proceder yo si a mí me golpearon y y la persona que me golpeó se da a la fuga? Bueno, ahí presentas, penal, sí, efectivamente, ahí tienes que presentar la denuncia ante el Ministerio Público, aportas los datos del número de placa, datos del vehículo, y el Ministerio Público, como órgano que se encarga, persecutorio de los delitos, se encarga de la investigación de quién es el dueño, a quién le pertenece, para integrar la indagatoria penal y poder consignar el expediente ante un juez de delitos no graves, por supuesto. Pero eso, aunque fue un golpe nada más donde no hubo lesionado ni nada, lo que hizo que se agravara fue el no haber prestado el auxilio y haberse retirado del lugar del accidente. Por eso
reitero, es importante que por más nerviosos que estemos, no nos vayamos del lugar del accidente, sino Porque nos se quedemos convierte, ahí. digamos, Porque ahí se ahora en un convierte en un delito, delito. Cambia por Ahí completo se la Ya no es de buena naturaleza. fe, digamos. como Y tal. ahí se convierte en un delito y podemos llegar a perder la libertad pues, por un simple golpe de daños materiales, ¿verdad? Ok, Pero es muy común que hoy día haya ese tipo de cosas y que vas a la fuga. Claro. Pero sí es algo muy importante que debemos de observar, porque de una cuestión que se trata de dinero únicamente, se pasa a una cuestión de pérdida de la libertad. Entonces, lo importante es, si estamos involucrados en un accidente vehicular, lo importante es prestar el auxilio. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial para seguir platicando acerca de esta reparación de daños culposos. Regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir platicando acerca de los daños culposos. Le pediría aquí al juez Holvin Pérez si nos puede platicar cómo es todo el proceso ya digamos, ya interno del juzgado, ya que se les hizo saber la demanda, cómo llevan a cabo todo el proceso para dictar una sentencia. ¿Cuánto dura? ¿Qué se tiene que revisar? ¿Cuáles serían las etapas? ¿Cómo se maneja eso? Digo, de una forma somera, Sí, digamos. con mucho gusto, Héctor. Como decía la compañera juez, nosotros tenemos 3 posibilidades para recibir la demanda de juicio de daño culposo. Claro. Una es presentada por particular, otra presentada por el juez cívico, o otra que nos remite el juez de paz penal, el juez de delitos no graves actualmente. ¿Ok? Ahorita voy a platicar más o menos de lo que es cuando el juez cívico nos remite a nosotros la demanda y lo presenta también el particular. ¿Ok? El Código de Procedimientos Civiles nos da a nosotros el término de 6 horas para admitir la demanda. Para admitir la demanda, Muy rápido. cuando nos la remite el juez cívico. Ok. Cuando la remite el juez cívico tenemos que admitir la demanda, radicarla, ordenar la notificación, decretar el secuestro del bien, o en su caso ampliar el embargo si es que el bien no garantiza los daños causados. Efectivamente podemos prevenir también. Una vez que se radica la demanda que se tiene por admitida, se ordena el emplazamiento. El emplazamiento es la forma en que la autoridad le hace saber al demandado que tiene una demanda en su contra. Es el emplazamiento, para que el demandado, es decir, el que causó los daños, tiene el término de 3 días para contestar la demanda. Transcurridos esos 3 días, contestar la demanda o no, el juez tiene que dictar un auto en donde admita las pruebas. Ahí estamos hablando de que tenemos ya 3 días. Después de ahí vienen 6 días que el juez tiene para señalar fecha de audiencia. Entonces, Durante todo el juicio, la unidad está resguardada, ¿no? Así es. Si es que el infractor no garantizó mediante otro medio, es decir, una fianza, los daños que causó, el vehículo es asegurado por el juez cívico y nosotros decretamos el secuestro al momento de tener ya el asunto con nosotros. Okay. Y esa es una de las ventajas de este procedimiento, que tenemos una garantía para el cumplimiento de la sentencia. Claro. Cuando la sentencia ya se dicta y no acude el demandado y cumple voluntariamente con el monto a que fue condenado, tenemos un vehículo que puede venderse mediante un procedimiento judicial y obtener la reparación del daño con ese vehículo. Es una gran ventaja en este procedimiento. Y lo que pasa en la práctica es que generalmente la parte que ocasionó el daño paga mucho antes de tener la sentencia. Sí, porque quiere recuperar su Exactamente. vehículo y sabe que de todas formas va a tener que pagar. Y mucho más cuando es transporte público. Si hablamos de que es un taxi, un micro, el que está asegurado, claro. pues tienen un interés Las todavía pérdidas más rápido. Exactamente. Económicas, sí. Exactamente. Y por ejemplo, la ley nos dice, a partir del emplazamiento, que ya dije a lo que se refería, nos da 30 días hábiles para dictar sentencias. O sea, es un proceso que debe terminar en 30 días hábiles. Es un proceso muy rápido, muy expedito, precisamente pues para buscar que se cumpla con la sentencia, ¿no? Bien, no, pues qué bueno, se felicita a los legisladores por haber efectuado este tipo de... Una pregunta, juicios. licenciado. ¿Y cuánto tiempo le dan a la persona que causó el daño, ya que se dicta sentencia, para que pague Repare el daño? Le damos el término de 5 días para que cumpla con lo sentenciado. ¿Y qué pasa si no lo paga en ese plazo? Como mencionábamos, tenemos una garantía, que es el vehículo que causó los daños.
se saca remate público o se le adjudica, digamos, a la Al persona afectado. que fue afectado como tal. No, ¿y ese proceso es rápido también? El proceso de remate es un poco más complicado, pero en la práctica personal no he tenido ningún asunto que hemos llegado a esas instancias. ¿Por qué? Porque el vehículo está asegurado y a lo que le interesa al que ocasionó el vehículo pues, es recuperar su unidad, ¿no? Y es que los daños a veces pueden ser mínimos comparados con el costo del vehículo y entonces pagas 4, 5 o 10 mil pesos, pero recuperas un vehículo que tiene un valor máximo, ¿no? Okay. Ahora bien, si no se ponen de acuerdo, ¿no? Si supongamos que lo que nos dijo el juez es un juicio normal, por así decir, que bueno, tú me pegaste, el otro lo admite, contesta, se llevan los 30 días y ya entrega la posesión. Pero si la parte demandada dice, no, yo no tuve la culpa, aquí el perito es el que determina, Aquí o ya se tenemos- van a un juicio más largo. Aquí tenemos un procedimiento administrativo previo. Dentro de ese procedimiento hay un peritaje en donde se determina quién es o se menciona quién es la persona que tuvo o el conductor que tuvo la culpa y el monto del daño a reparar. Cuando ya estamos en el procedimiento ante el juez, tenemos la oportunidad de restarle valor a esos dos peritajes. ¿Y cómo? Mediante una prueba pericial en la cual yo voy a demostrar que los 15 mil pesos en lo que me evaluaron el daño, sabes que no, únicamente son 7 mil pesos. Entonces tengo que ofrecer una prueba pericial. Igual a lo mejor yo te voy a demostrar que no fue mi culpa, que tú tuviste la culpa porque no sé, tal vez alguna conducta que dejaste de observar o no sé. Pero aquí lo determinan ustedes, los jueces determinan quién va a ser la prueba pericial. Se consideran todas las actuaciones y los peritajes que se rinden ante nosotros. Ok, Ajá. sí. Y con todo el caudal probatorio, entonces ya dictamos una sentencia en donde vamos a determinar nosotros ya quién fue el culpable y cuál va a ser el monto a reparar. Así que la prueba idónea para desvirtuar el dictamen que consta como dentro del procedimiento administrativo es una pericial. Ok. Así es. O sea, podríamos decir que habría dos momentos claves, por así decirlo, en el juicio. Una, ¿quién es el culpable de la situación? Digamos, a través de una pericial, a lo mejor en tránsito terrestre. Así es. Que sería para saber quién ocasionó el problema de los dos, porque cada uno va a decir que no fue el culpable del accidente. Y otro momento, la pericial para evaluar el golpe sufrido, digamos, para decir, oye, ¿sabes qué? Que te lo cubro a lo mejor en vez de con 10 mil pesos, te lo puedo cubrir con 3 mil pesos o algo. Van corriendo los tiempos al parejo. Ok. Ajá. Deben de ofrecerse las pruebas después de que se dan los 3 días para contestar la demanda. En los escritos tanto de demanda como de contestación se ofrecen las pruebas con todos los requisitos que marca el Código de Procedimientos Civiles. Claro. Y una vez que se contesta la demanda, se admiten las pruebas y dentro de los 6 días se señala audiencia para que se desahoguen todas las pruebas. Esta audiencia solamente se puede diferir por única ocasión y señalarse dentro de los siguientes 10 días. ¿Sí? Bien. Esto para tener, recuerden, una sentencia en 30 días hábiles. ¿Sí? Debe de ser un procedimiento ágil, porque se encuentran involucrados, los automóviles. Hoy en día el automóvil es indispensable en la Ciudad de México, entonces necesitamos tener un juicio muy Hasta se ágil. deprecian, digamos, los Así es, vehículos. claro. Si nos mantuviéramos en un juicio a muchos meses. Larguísimo. Como tal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que yo presento mi demanda por los daños culposos de tránsito terrestre, de tránsito vehicular, pero no me es favorable la acción? O sea, yo lo promuevo porque creo que sí me ocasionaron los daños, pero no reuní las cosas, no exhibí bien las pruebas, algo pasó, pero que no existe una sentencia condenatoria a la otra parte. Para ¿Qué eso no puedo hay hacer? que contratar abogados malos, hay que contratar de la Claro. firma legal que aparece En pantalla, ¿verdad? en Claro que pantalla sí. para que Pero bueno, no tengan ese problema. ahí la cuestión es, ¿qué sería? O sea, la otra parte La puede promover consecuencia alguna legal cuestión. es que te pueden condenar a Pago de gastos y costas, Gastos y costas, así es. Ok, Esa es la entonces cuestión. eso tienen que tener mucho cuidado las teleescuchas, televidentes,
en el sentido de que si promueven este tipo de juicios, sepan que llevan pues, todas las pruebas necesarias para acreditar la acción, porque si no, al rato pues, van a tener que tener una condena de gastos y costas que les puede dañar en su patrimonio. Vamos a una pequeña pausa comercial. Bien, continuamos para seguir platicando acerca de este juicio. Yo le pediría al licenciado Holvin Pérez nos comente si cualquier vehículo puede dañar, digamos, a otro vehículo, no importando que sea a lo mejor parte de una autoridad, ya sea judicial, sea administrativa, lo que sea. ¿Les aplica a todos este tipo de juicio? Sí, les aplica a todos y también no nos tenemos que confundir con el título del juicio, ¿no? Que es daño culposo con motivo de tránsito de vehículo. No nada más es cuando se ocasiona un daño de vehículo a vehículo, sino que también el vehículo puede causar daños al patrimonio del gobierno del Distrito Federal, ya sea una banqueta, a una pared, a los semáforos, que es muy común que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Agencia de Gestión Urbana, comparezca a juicio como parte actora a reclamar el pago de esos daños que se le ocasionan, ¿no? Y si el supuesto fuera contrario, que quien ocasionó los daños fue algún ente, alguna autoridad, pues también, ¿no? Se tramita como tal ante un juez de cuantía menor, pues porque en ese momento la autoridad funge como un particular más, ¿no? Estamos en el mismo plano y no estaría fungiendo como autoridad, ¿no? ¿Y qué pasa si en alguno de estos accidentes hay heridos? Lo que pasa es que ahí ya tenemos un delito de lesiones. Entonces ya pasa conoce también la autoridad penal, digamos. Exactamente, ya conoce la autoridad penal. Supongamos que fue un choque, hubo daño en propiedad ajena, hubo lesiones constitutivas de delito. Las fugas. Pudiera ser que ya estando en trámite en el juez penal correspondiente, se otorgasen el perdón por cuanto hace a las lesiones y nada más nos quedáramos con el daño en propiedad ajena. Eso ya lo volvería una cuestión civil. En ese momento el juez penal se declara incompetente y nos remite el expediente. ¿Por qué? Porque ya no hay delito que perseguir. Por cuanto hace a las lesiones, se otorgaron el perdón las partes y hace que esto se vuelva una cuestión civil nada más. Bien. Y pasaría lo contrario cuando se otorga el perdón por lesiones y de repente viene un homicidio, porque de lesiones falleció la persona, nosotros ya no podemos conocer. Claro. Tenemos nuevamente que remitir los autos al juez penal para que conozca. A los dos supuestos. Televidentes les debe de quedar claro que si existen esa parte de que sea un ilícito, una fuga y algunas otras cuestiones ahí que tengan que conocer la materia penal, pues no se va a poder aplicar este tipo de juicio finalmente, y que eso pues tendrán que irse por otra forma a reclamar sus derechos como tal, ¿no? Ahora, en este tipo de juicios se admiten todo tipo de pruebas. Así es, no hay una limitante para admitir las pruebas y se deben de desahogar, lo reitero, dentro de una audiencia que se va a celebrar 6 días después de que contesten la demanda. Bien, o sea, puedo yo pedir incluso que a lo mejor las cámaras que existen en algunos lugares que están videofilmando cuestiones de tránsito terrestre y demás cosas, las puedo usar como... Se puede solicitar mediante oficio que se remitan esas grabaciones. Pero eso alarga, ¿no? El juicio, supongo. Sí, pero tenemos un término para desahogar las pruebas. Si no se desahogan dentro de ese término, ya no vamos a... incluso cuando se dan esos supuestos, nosotros ponemos como jueces a disposición del oficio de la parte interesada para que él vaya, lo gestione y nos acredite. Sí, para que en tiempo pueda entrar todo esto, ¿no? Puede entrar todo esto. Agilizar el proceso. Ya no se recibe esa prueba. En ocasiones no te proporcionan esos videos, pero nosotros le damos la oportunidad a la parte para que haga la gestión correspondiente. Claro. Los pueda pedir finalmente. Ahora, digo... me queda claro que, bueno, si la parte que propone este tipo de juicios no acredita la acción,
se le puede llegar a condenar el pago de gastos y costas. Pero existe para ambos casos, tanto para el que recurre a este tipo de acción como el que se está defendiendo o contestando la demanda, si se dicta la sentencia, ¿puede existir algún medio de defensa que puedan argumentar? ¿Alguna apelación, algún amparo, alguna cuestión así? Así es, hay una apelación en contra de la sentencia y es en ambos efectos. O sea, es en el efecto suspensivo, como, o sea, Así es, se suspende suspende la totalmente jurisdicción. hasta Ajá. que se resuelva esa Se apelación. va a la sala para que sea revisada nuestra resolución Bien. y ya sea que se confirme, se revoque o se modifique. Modifique. Y de igual forma, supongo que de ahí pues podrían promover incluso un amparo, Un amparo, directo, así como es. tal, contra esa sentencia de la De sala. la sala. Y bueno, regresarse hasta que ya esté totalmente firme y puedan ejecutar las cosas. Así ¿no? es. Así Mientras tanto, no se puede llevar a cabo el rematar, digamos, el vehículo que se tiene en garantía o embargado como tal. Se tendrían que garantizar que hubiese alguna reparación del daño para que nosotros podamos seguir con el procedimiento de remate, pero deben de garantizar mediante Una fianza, así es. alguna garantía. Incluso si no, hasta tienen, supongo que alguna facultad de poder ampliar el embargo contra bienes, ya no meramente esos vehículos, sino a lo mejor Claro. cuentas bancarias, casas, propiedades. En caso de algo. que se acredite que el automóvil que se encuentra secuestrado no va a garantizar el total de la obligación, se puede decretar un embargo, ¿sí? Bien. Y entonces se podrán embargar otros bienes, otros autos, unos muebles, inmuebles, cuentas bancarias. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las pólizas de seguros como tal? O sea, yo tengo una persona que a lo mejor es mi ajustador o es alguien que representa a la compañía que yo contraté como mi seguro de vehículos como tal. ¿Ellos también pueden acudir a este tipo de juicios? Claro que sí, porque además ellos tienen una obligación con la persona que los está contratando y en ocasiones son demandados también o son llamados a juicio. Entonces, pues, y tienen la obligación de asistir, ¿no? Y de claro, acudir sí, si sí, es sí. necesaria la Así audiencia, es. lo que y sea. les para perjuicio la sentencia. Claro. En caso de que sean condenados, la persona que los contrató, a ellos les para perjuicio la sentencia, porque tienen que responder por la persona que les contrató. Claro. Digo, también puede ser que las empresas que se dedican a este tipo de seguros puedan tratar de, pues con eso, recoger un poco de dinero, digamos, de lo que ellos cubren, ¿no? Así Como tal. es, ellos en ocasiones son los que están promoviendo las demandas para recuperar el daño que ellos ya repararon. Claro. Recuperar un poco de dinero. Y en ocasiones es al revés, ¿no? Son demandados para que cumplan con la Sí, obligación. porque no quisieron pagarles o cualquier Así tipo, es, ¿no? así Dicen es. que no tuvo la culpa o no te lo puedo cubrir, entonces tú los puedes demandar. Así es. Bien. Es Ah, bueno que los televidentes sepan toda esta información. Digo, es muy común ver este tipo de choques, ¿no? Y también es muy común que los despachos que están con las aseguradoras sean los que están demandando. Claro. Sí, claro. Así es. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que la propiedad del vehículo no la puedo acreditar a través de una factura? Porque luego hay muchos vehículos que no se tiene algún documento que ampare que es de su propiedad como tal. Bueno, aquí hay una cuestión. Dice que hasta el momento en que se abra el juicio a prueba, que se debe de acreditar la propiedad del vehículo. Si no, ya no se conoce del procedimiento. ¿Y se suspende todo el procedimiento, digamos? Se devuelven documentos a las partes. Ok, entonces sí es necesario tener la Claro, factura. como acreditar que tú eres el titular del vehículo, porque eso te da derecho a que a ti, que eres el dueño del vehículo, se te repare el daño. tal. Bien. Y si, por ejemplo, puedo poner, digamos, yo soy el propietario del vehículo, pero estoy fuera de México. Puede otorgar algún poder, ¿no? Se me otorga a lo mejor con una carta poder, ¿podría reclamar esa otra persona exhibiendo la factura o algo? ¿Quién chocó? ¿El dueño del vehículo o otra persona? Otra persona. Digamos Es que otra muy persona. importante esta cuestión porque en este tipo de procedimientos se observa una figura de gestor judicial que por lo regular tiene que garantizar su encomienda mediante alguna garantía, pero en este caso la propia ley le dice, ¿sabes qué? No, tú no tienes que garantizar.
puedes iniciar la demanda y la persona dueña del vehículo debe de ratificar la demanda hasta que se abra el juicio a prueba. Pero ¿qué creen? Que la ley no contempla una consecuencia para el caso de que no se ratifique la demanda. Ajá. Y bueno, ya cada juez, cuando le suceda esta situación, tendría que determinar qué es lo que va a hacer. La verdad es que a mí nunca me ha sucedido, pero he pensado qué es lo que haría y creo que dictaría sentencia y la persona dueña del vehículo sea la que recoja el dinero que se recupere A través de esa acción, digamos. Claro, a través de la acción de pago de daños. Sí, me queda más que claro. Ahora, supongo que es a través de puras pruebas periciales la parte de determinar cuál sería el monto de lo dañado. ¿Eso es la prueba fuerte, así es. O sea, digo, porque eso se puede ir a una prueba tercera como tal, o sea, un perito tercero como bueno, tal. tenemos como documento la determinación que hay en el procedimiento administrativo, el avalúo, los peritajes que hay en el procedimiento administrativo, pero no es más que una documental, porque no está ofrecida y desahogada como marca el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, la prueba que nos va a ayudar a desvirtuar la documental que tenemos en el expediente administrativo va a ser la propia pericial. Ajá. En materia de tránsito terrestre para determinar la culpa y en materia de evaluación de bienes muebles o inmuebles, dependiendo qué sea lo que se dañó, ajá, para determinar ya sea la culpa o ya sea el monto de la reparación del daño. Sí. Ahora, si yo, por ejemplo, me chocan la barda de mi casa, ¿También? ¿yo puedo reclamar o tiene que ser únicamente de vehículos como No, como lo decía el juez, también este procedimiento es cuando una de las partes va manejando y ocasiona daño a otro vehículo o a un bien mueble o inmueble. Bien. Porque, insisto, la duda ahí se genera por el título, cómo se intitula el capítulo especial, Sí. daño culposo con motivo de tránsito de vehículo. Uno diría, bueno, nada más entre Únicamente vehículos, los vehículos. pero no, la ley de cultura cívica dice que a quien cause daño a bien mueble o inmueble, ahí nos está dando ese supuesto, ¿no? Nos está dando ese supuesto en donde también puede ser, no nada más un vehículo, ¿no? Sino el caso de una pared, el semáforo, lo que sea, ¿no? A lo mejor y tengo ahí estacionado cosas o Así es. algún local que tenga ahí o algo, ¿no? Movible Así o algo. es. Bien, vamos a una pequeñita pausa comercial y regresamos para seguir platicando del tema. Muchas gracias. Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. En la práctica, Miércoles 9. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Procuraduría Federal del Consumidor, también llamada Profeco. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos que se vengan sean de calidad, como bien dice, y que sean seguros para nosotros. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusiones. Pero yo ahí también les cuestionaría, ¿no? Yo creo que para mí, aunque tenga que pagar una comisión, independientemente del monto, si me va a dar una seguridad sobre una cantidad de tal magnitud, pues yo creo que sí tomaría el riesgo, ¿no? Tenemos el único espacio en el país para que el público esté informado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa para el televidente y para tu marca de servicio o producto. Y en nuestro espacio puedes contar con entrada y salida del programa, salidas y regresos de corte comerciales, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público ofrecemos la verdad. Por lo tanto, es importante que tu marca esté presente con nosotros en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes que lo que estamos brindando es calidad.
Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, los miércoles a las 9 de la noche y su repetición todos los domingos a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el DF por el canal 158 de Cablevisión, 165 de Total Play y en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable. Y a todo el mundo en internet en canalvibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 1 millón de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes. En un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Bien, regresamos para seguir platicando acerca del tema. Y yo le pediría al licenciado Holvin Pérez nos pueda comentar, abundando un poquito la parte de la prescripción o de en qué momento puedo yo presentar mi demanda para pedir este tipo de pago de daños culposos, si es que existe o no un término como tal para solicitarlo, si es un término corto o si tiene que ser no sé, a los 2 meses, a 6 meses, 1 año. No sé si nos puede precisar, porque quedó muy en el aire esta parte de cuándo tengo el derecho o hasta cuándo tengo el derecho de poder presentar este tipo de demandas y a partir de cuándo se computa como tal ese término como tal. Sí, el Código Civil establece en su artículo 1934, me parece, que se tiene el plazo, el término de 2 años para reclamar el pago de los daños a partir de que se genera Es decir, a partir del accidente tenemos 2 años. 2 años serían hábiles, serían naturales. Digo esto sobre todo para precisar para los televidentes. Se cuentan por los 300 de año a año. Por ejemplo, si fue en 2014, en 2015, tendríamos hasta 2017. O sea, sería días naturales, por así decirlo, de año no por hábiles años. como tal. Y este tiempo no tenemos que reparar el daño, o sea, arreglar el vehículo, o sea, tiene que quedarse igual. Pues sí, tendría que quedarse igual para poder hacer los O sea, peritajes. de las 3 formas que platicamos en un inicio sería uno por la cuestión penal, que sería el que ustedes no conocerían del todo. Otro por la cuestión de una cuestión administrativa, donde un juez cívico se los pasa al juez de cuantía menor, por lo que entendí, con un expediente administrativo, donde ahí sí vendría, pues digamos, ya la parte de quién tuvo la culpa y posibles daños que se ocasionaron según, una especie de avalúo que traten de hacer, entiendo esa parte. Y la otra forma de acudir ante este tipo de juicio sería que yo presente directamente la demanda. Si yo presento la demanda, posiblemente puedo, no sé, a lo mejor con un notario público tomar fotos o evaluar un golpe o algo, ¿se podría? Para no mantener un vehículo con ese choque, con esa deficiencia dentro del vehículo por 2 años para poder reclamar este tipo de juicios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí en materia procesal siempre tenemos que buscar la prueba idónea, la prueba adecuada, la prueba acertada para acreditar lo que pretendemos. En este caso no sería una prueba idónea, una fe de hechos ante un notario público en donde el notario público describa que hay daños, ¿no? Pues porque el notario no es perito en la materia. El notario a través de la fe de hechos únicamente da fe de lo que a través de sus sentidos puede percibir. Claro. O una pericial, digamos, que yo contrate, pero fuera de juicio con un perito evaluador o algo, se podría... Lo que pasa es que en el momento del juicio, esa prueba pericial por fuera constituye simplemente una prueba documental. Claro. Una prueba documental. O sea, propiamente las pruebas deben ofrecerse, desahogarse en el proceso. Lo ideal sería entonces que si sufro de este tipo de cosas y quiero acudir a este tipo de juicio, es inmediato. Pues debería ser de forma inmediata para no tenerme que quedar 2 años a lo mejor con ese golpe, por más grande o mínimo que sea, para mantener las cosas en su debido estado, ¿no? Por así decirlo. Bien, pues no sé si aquí el testimonio que le pasó ahí un accidente y que creo que
no llegó a algún arreglo con la otra parte. No sé si nos puedas platicar qué fue lo que te pasó, acudiste al juicio, no acudiste, ¿cómo te fue toda esta parte? Claro que sí, realmente lo que sucedió fue que a mí me chocaron. Ajá. Y la persona que me chocó se fue. Yo no tuve nada, o sea, ningún argumento, ningún elemento como para poder ir a presentarla. Digo, realmente me quedé desconociendo el tema, simplemente me quedé con el golpe, aún teniendo las placas del auto que me chocó y el modelo. No pude hacer absolutamente nada porque, pues bueno, esta gente se fue, en ese momento se bajó, me discutió y se fue. Argumentando. Ahí recuerdo por lo que me habías comentado aquí en el corte comercial, es que bueno, sabíamos que esa parte es una cuestión penal, digamos, ¿no? Porque es ahora sí que se dio a la fuga, que es lo que platicaban aquí ambos jueces. Pero me comentabas que después te llamó o algo para llegar a un arreglo y que por eso platicaste de llegar a una conciliación y luego ya no quiso, pero lo ubicaste y presentaste tu demanda como tal. ¿Cómo fue esa parte? Sí, al final ya fue por medio de apoyo de alguna asesoría legal, que fue que, pues bueno, pudimos ir y presentarla, ya teniendo algo más de información sobre tanto el auto como la persona. Pues bueno, se presentó aquí precisamente con el juez. Este caso en particular, ¿cómo se podría ver? ¿Sí entraría dentro de los supuestos de este tipo de juicio? O sea, lo que pasa es que como se fue a la fuga, recordemos que ya no es una cuestión civil, sino que es una cuestión penal y nosotros no podemos conocer. Okay. Entonces somos incompetentes para conocer ese tipo de procedimiento. Aunque hubieran vuelto a hablar por teléfono a lo mejor después y que ya lo hubiera visto y que ya se hubiera presentado la otra parte o algo. Sí, pero además no tenemos un procedimiento en el cual conste, ellos nos están manifestando únicamente que sucedió este accidente y que tal vez llegaron a un convenio. Y digo tal vez porque no hay una constancia. En cambio, cuando acuden ante el juez cívico, en el momento en que suceden los hechos, pues ahí va a haber una constancia y se va a iniciar un procedimiento y entonces nosotros ya tenemos un documento certero de lo que está sucediendo, ¿no? Pero así no podemos conocer. O sea, es algo que sucede con frecuencia, que llegan al juzgado demandas en donde en un papelito dicen yo choqué en tal fecha y en tal hora y vengo a que me cumplan, y en la demanda pretenden que cumplan con ese convenio. Ajá. Y no podemos conocer en o esa por lo vía. menos no sería con este tipo de juicio. En esa vía digamos. No. Podría ser otra vía a lo Así mejor. es. Pero Así sí, es. Y también es que esta vía es demasiado benéfica. Recordemos que hay un embargo, hay un secuestro, claro. ¿sí? Entonces, estamos garantizando el cumplimiento de la obligación desde antes que se ha emplazado. Lo que pasa es que habría que distinguir, porque el 489 da esas prerrogativas, por ejemplo, el secuestro, cuando nos dice, cuando la demanda es remitida por conducto del juez cívico. Bien. Da ese gran beneficio del secuestro del bien. Yo entiendo que cuando la demanda es presentada por particular, por más que me pidiese, no pudiese obsequiar yo el secuestro o el embargo, porque no remite el juez cívico. O sea, es muy puntual, el 439 dice, si la demanda es remitida por juez cívico, el juez, entre todas sus fracciones, puede ordenar el secuestro del bien. Y más adelante nos dice, presentada por particular, es otro supuesto. O sea, por eso no podríamos conocerlo si no lo remite el juez cívico, pero un particular le va a costar más trabajo acreditarlo porque no tiene ese respaldo documental que es el expediente administrativo que se tramitó ante el juez cívico, donde ya obran peritajes y todo. Bueno, pues todos los televidentes deben de tomar en atención lo que acaban de mencionar los dos jueces, el testimonio que no le pase, la abogada. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues se nos ha acabado este programa. Creo que fue muy bueno todo el contenido de este tipo de temas y creo que fue muy claro como tal, ¿no? Para efecto de los televidentes, por lo cual cierro este programa. Si usted tiene alguna duda o alguna asesoría que desee, en pantalla aparecen unos datos de una firma legal donde podrían discernirle cualquier tipo de preguntas, cualquier tipo de interrogantes y poderlas aclarar o resolver como tal.
Pues no me queda más que agradecerle a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy aquí al programa, a la producción, agradecerles que se haya podido llevar a cabo este programa. Y bueno, también agradecerle al patrocinador que nos otorgó estas hermosas flores, que sus datos para poder tener este tipo de arreglos florales aparecen en pantalla también, donde ustedes pueden pues, pedir que se les elabore estos majestuosos arreglos florales, ¿no? También agradecerles a ustedes, los televidentes, que nos hayan acompañado en esta grabación, deseándoles que pasen una excelente noche, esperando que nos puedan acompañar en la próxima emisión de este programa. Y bueno, pues recuerden nuestro lema de este programa, es la justicia es ciega, pero nosotros no. ¿Sabes qué es el juicio de pago de daños culposos con motivo de tránsito vehicular? ¿Sabes a quiénes se les aplica este tipo de juicios? No te pierdas tu programa Justicia para Todos este miércoles 9 de la noche aquí en Vibra TV.